En toda la historia humana han existido civilizaciones tan avanzadas, tan misteriosas y tan poderosas, que su desaparición no solo desconcierta, sino que desafía todo lo que creemos saber sobre nuestro pasado. Algunas se desvanecieron sin guerras, sin epidemias, sin desastres visibles. Otras dejaron pistas incompletas, como si alguien hubiera borrado capítulos enteros de la historia. Hoy recorreremos las civilizaciones que desaparecieron sin explicación, y quizá descubramos que lo que olvidamos es más grande que lo que recordamos. Hace más de 5000 años, en el noroeste del subcontinente indio, floreció la civilización del Valle del Indo. Harappa y Mohenjo-Daro eran ciudades adelantadas miles de años a su tiempo. Calles rectas, drenajes subterráneos, baños públicos, graneros, sistemas de control climático en sus casas y una escritura que aún hoy el mundo no ha podido descifrar. Pero más extraño que su desarrollo es su final. No hay rastros de guerras, ni invasiones, ni incendios masivos. No hay tumbas colectivas, no hay señales de epidemias. Miles de habitantes simplemente abandonaron las ciudades. Un cambio del cauce del río, una sequía, o algo más profundo, algo no registrado por ninguna cultura vecina. La civilización del Indo desapareció sin gritos, sin batallas y sin explicaciones. Solo silencio. En el corazón del desierto árabe, los nabateos se convirtieron en maestros de la supervivencia y la arquitectura. Transformaron la roca en templos majestuosos, el agua en una fuente inagotable de riqueza y la arena en prósperas rutas comerciales. Su ciudad sagrada, Petra, es un testimonio de su ingenio, capaz de almacenar millones de litros de agua en pleno desierto gracias a sistemas hidráulicos secretos. Pero un día, Petra quedó vacía. No existen registros de una caída catastrófica. No hubo guerras que expliquen su abandono. Cuando los romanos llegaron, no encontraron resistencia alguna. Los nabateos simplemente se desvanecieron del registro histórico, como si hubieran cerrado las puertas de piedra de su ciudad y se hubieran fundido con el desierto. Nadie sabe a dónde fueron, ni por qué decidieron marcharse. Imagina una ciudad sin calles, donde la vida transcurría en los tejados. Así era Çatalhöyük, en la actual Turquía, una comunidad prehistórica única. Durante más de 1000 años, sus habitantes se movían por los techos y descendían a sus casas a través de escaleras. En este peculiar entorno, desarrollaron un arte complejo, rituales religiosos sofisticados y una forma de vida increíblemente estable. Pero un día, sin previo aviso, la ciudad fue abandonada y nunca más volvió a ser poblada. No hay signos de violencia ni evidencias de hambrunas. Las casas fueron cerradas con esmero, como si sus ocupantes supieran que jamás regresarían. ¿Fue una migración planificada? ¿Un cambio climático drástico? ¿O una decisión de índole espiritual? El misterio de su partida permanece. Mucho antes de los mayas y los aztecas, una civilización madre sentó las bases de la cultura mesoamericana. Los olmecas dominaron la región con una complejidad asombrosa, dejando un legado que aún hoy nos fascina, como sus famosas cabezas colosales de piedra, algunas de más de 20 toneladas. ¿Cómo lograron tallar y mover estas moles de roca con la tecnología de su tiempo? Pero el misterio de su habilidad se ve superado por el de su desaparición. Los olmecas no fueron aniquilados por la guerra ni por la conquista. Sus ciudades fueron abandonadas gradualmente, como si hubieran seguido una orden silenciosa para partir. Sus templos fueron reclamados por la selva, pero no destruidos. Es como si una civilización entera se hubiera marchado sin prisa y sin dejar rastro, legándonos un enigma monumental. Miles de años antes de que se erigieran las grandes pirámides de Egipto, en pleno desierto del Sahara, existió un pueblo en Napta Playa que construyó un observatorio astronómico de una precisión increíble. Alinearon sus enormes piedras con el solsticio de verano, de manera similar a Stonehenge, pero siendo mucho más antiguo. Sin embargo, después de siglos de desarrollo,
simplemente desaparecieron. No dejaron atrás ciudades destruidas, ni rastros de guerras, ni indicios de haberse expandido a otros territorios. Es como si una civilización avanzada hubiera aparecido de la nada, hubiera construido su legado astronómico, y luego se hubiera desvanecido sin dejar huella. Durante siglos, colonos nórdicos prosperaron en Groenlandia. Criaban ganado, construían iglesias de piedra y mantenían un comercio estable con Europa, adaptándose a uno de los entornos más hostiles del planeta. Y de pronto, en el siglo XV, se esfumaron. Cuando los barcos de búsqueda finalmente llegaron, encontraron un panorama inquietante. Edificios intactos, iglesias aún en pie, campos de cultivo vacíos, pero ni un solo cuerpo, ni el más mínimo rastro de violencia o lucha. Solo un abandono total y absoluto. ¿Se congelaron lentamente hasta la extinción? ¿Migraron en secreto hacia otro lugar? ¿Fueron víctimas de una enfermedad desconocida? Ninguna teoría encaja completamente. Su desaparición sigue siendo uno de los mayores y más desconcertantes misterios de la Edad Media. En el suroeste de los actuales Estados Unidos, los Anasazi, o antiguos pueblos ancestrales, construyeron ciudades espectaculares, literalmente incrustadas en las paredes de los cañones. Sus complejos, como Mesa Verde o Chaco Canyon, albergaban cientos de habitaciones, imponentes torres circulares y sofisticados sistemas agrícolas en un entorno desértico. Eran maestros de la arquitectura y la ingeniería, pero alrededor del año 1300, después de siglos de ocupación, todos se fueron. No hay evidencia de una guerra total que los aniquilara, ni de epidemias devastadoras, solo abandono. Muchos arqueólogos sugieren una combinación de sequía prolongada y crisis social, pero otros creen que su partida tuvo profundos motivos ceremoniales o religiosos que aún no logramos comprender. Dejaron atrás sus hogares en los acantilados, un testamento silencioso de su grandeza y su misteriosa partida. Hace unos 3200 años, una fuerza misteriosa y devastadora surgió del mar y arrasó con casi todas las grandes civilizaciones del Mediterráneo oriental. Los poderosos imperios hitita y micénico cayeron, las ciudades de Chipre y Canaán fueron reducidas a cenizas. Y luego desapareció de la historia tan rápido como apareció. Los egipcios, liderados por Ramsés III, lograron repelerlos en una batalla épica, pero fue una victoria pírrica. Después de este enfrentamiento, los pueblos del mar se desvanecen por completo. Nadie sabe con certeza de dónde vinieron, qué lenguas hablaban, ni a dónde se fueron tras su ola de destrucción, dejando tras de sí un mundo en ruinas. El colapso de las grandes ciudades mayas del período clásico es uno de los mayores misterios de la historia. Aunque la civilización maya no desapareció por completo, sus magníficos centros urbanos como Tikal, Palenque y Copán, que habían florecido durante siglos con una arquitectura monumental y conocimientos astronómicos sin igual, fueron abandonados en cuestión de décadas, entre los siglos VIII y IX. No hay pruebas concluyentes de una guerra total, ni de conquistas extranjeras que expliquen esta desbandada masiva. Tampoco se han encontrado registros de epidemias generalizadas. Lo que quedó fue abandono, selva reclamando los templos y un profundo silencio. La razón de este colapso sigue siendo objeto de un intenso debate entre los expertos. El imperio de Aksum, ubicado en lo que hoy es Etiopía y Eritrea, fue una de las potencias más formidables del mundo antiguo. Rivalizaba en poder e influencia con Roma, Persia y China. Acuñaron su propia moneda, desarrollaron un sistema de escritura único, construyeron obeliscos gigantes y mantuvieron un próspero comercio internacional que se extendía hasta la India. Su poder era inmenso. Pero después del siglo X, Aksum desapareció de los registros históricos de forma tan abrupta y completa que los historiadores modernos aún luchan por comprender cómo una potencia tan organizada y centralizada pudo simplemente desvanecerse del mapa sin dejar un rastro claro de su caída o transformación.
En cada una de estas civilizaciones encontramos un patrón similar: un ascenso brillante, un desarrollo inesperado y una desaparición sin una explicación clara y definitiva. Algunas abandonaron sus impresionantes ciudades sin aparente violencia. Otras dejaron ruinas majestuosas sin testigos que contaran su historia. Y otras fueron borradas de la historia como si alguien hubiera cerrado un libro sin molestarse en escribir el capítulo final. Quizá la respuesta esté en el clima, en enfermedades que no dejaron rastro, o en migraciones masivas. O quizá existieron eventos y decisiones que nuestra mentalidad moderna aún no puede comprender. Si algo nos enseñan estas civilizaciones perdidas, es que el misterio es una parte fundamental de la historia humana, y que por cada ruina que descubrimos, aún quedan incontables secretos enterrados, esperando pacientemente a que alguien los encuentre. Gracias por acompañarme en este viaje. No olvides suscribirte para más misterios de nuestro pasado.